El síndrome de Lambert-Eaton es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo produce anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje en las terminales presinápticas de las uniones neuromusculares. Como resultado disminuye la liberación de acetilcolina, lo que afecta a la contracción muscular. Esto fue descrito por primera vez en la década de 1950 por Lambert and Eaton. Dentro de su clasificación, vamos a ver que existe el paraneoplásico asociado a un cáncer, principalmente cáncer de pulmón de células pequeñas, en un 50-70% de los casos. En el caso de no paraneoplásico, que llegaría a ser idiopático, este tiene no tiene una asociación al cáncer. Es más común en pacientes de poca edad, pacientes jóvenes, y suelen ser más que todo de origen autoinmune. Ahora vamos a ver dentro de la epidemiología. La prevalencia da de un caso por cada 100.000 personas, así que no es muy común esta enfermedad. La edad más frecuente va a ser en adultos mayores de 60 años, especialmente en el tipo que va a ser paraneoplásico. Ahora veremos el género. El género más común en esta enfermedad es en los hombres, particularmente debido a la relación con el CPCP. Ahora vamos a entrar dentro de la fisiopatología. Los cuerpos van a atacar los canales de VGSC de la membrana presináptica en las terminaciones nerviosas. Después vamos a ver que se reduce la liberación de la acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. Podemos ver que los músculos no logran generar contracciones normales. Dentro de la fisiopatología, un poco más extensa, vamos a ver que involucra una disminución de la liberación de la acetilcolina debido al bloqueo de los canales de calcio dependientes de voltaje. Esto resulta en una condición neuromuscular deficiente que se manifiesta como debilidad muscular y fatiga. Además, se observan síntomas autosómicos como boca seca, disfunción eréctil y alteración de sudoración que vamos a ver más adelante. En el EMS, los anticuerpos se generan como una respuesta inmunitaria contra el tumor subyacente, lo que explica su frecuente asociación con el CPCP. En el LEMS se cree que los anticuerpos surgen por mecanismos autoinmunes primarios, lo que explica su asociación con otras enfermedades autoinmunes. Sobre su presentación molecular. La presentación molecular del LEM se caracteriza por la presencia de anticuerpos dirigidos principalmente contra los canales de calcio dependientes de voltaje en las terminaciones presinápticas. Estos anticuerpos reducen la cantidad de canales de calcio dependientes de voltaje disponibles, lo cual va a disminuir la entrada de calcio a las terminaciones nerviosas y por ende la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Además, los estudios han demostrado que los anticuerpos en LEMS pueden dirigirse contra múltiples subunidades de los VGCC, incluyendo las subunidades alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C, alfa 1E y beta 3. Estas interacciones con el VGCC no solo reducen la cantidad de canales disponibles, sino también pueden desorganizar los sitios de liberación
de neurotransmisores y alterar la expresión de otros tipos de canales de calcio, como el tipo L y R. Ahora vamos a ver su presentación morfológica. Se presenta morfológicamente como una debilidad proximal, predominantemente en músculos de la cadera y hombro. Los pacientes también experimentan una disfunción autonómica y arreflexia. La debilidad puede afectar en menor medida los músculos oculares y orofaringios. En términos de hallazgos electromiográficos, se caracteriza por una respuesta muscular de baja amplitud que muestra dramáticamente después de la activación. Además, la mayoría de los pacientes presentan anticuerpos circundantes contra los canales de calcio dependientes de voltaje, tipo P y Q, en las terminaciones nerviosas presinápticas. Histológicamente se observa atrofia de las fibras musculares tipo 2. En las biopsias de pacientes con LES también se ha reportado unos agregados tubulares en las fibras musculares tipo 2 en algunos casos. La presencia de estos hallazgos clínicos y laboratorios es crucial para el diagnóstico y manejo adecuado de LEMS y se debe considerar una búsqueda intensiva de malignidad, especialmente en pacientes mayores con antecedentes de tabaquismo, ya que hasta 60% de los casos está asociado con cáncer de pulmón de células pequeñas. Ahora vamos a entrar a las manifestaciones clínicas, por más que hemos dicho una que otra. Primeramente vamos a tener la debilidad proximal y simétrica. Afecta principalmente a las piernas, dificultad para caminar y subir escaleras va a ser uno de los signos más característicos. En los brazos va a haber una mejora temporal con el ejercicio y esto lo vamos a llamar como el fenómeno de facilitación. Después vamos a tener otro tipo de síntomas que van a ser autonómicos. Este va a ser el 80% de los casos, en el cual vamos a presentar boca seca, disfunción eréctil, estreñimiento, hipotensión ortostática. Como otro tipo de síntomas, vamos a ver que los reflejos tendinosos van a estar disminuidos o directamente ausentes. Vamos a obtener una cetosis y visión doble menos frecuente que en la miastenia gravis. Ahora nos pasamos a lo que es el diagnóstico. Principalmente vamos a tener en la clínica, en la historia, de debilidad progresiva, mejoría con el ejercicio y con los síntomas que hemos dicho autonómicos. Después vamos a tener las pruebas electrofisiológicas. 1. La electromiografía de fibras únicas, el aumento de amplitud de los potenciales con estimulación repetitiva a alta frecuencia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la estimulación repetitiva a baja frecuencia. En ocasiones normales, esta frecuencia no produce grandes cambios en la amplitud de potencial de acción compuesto. El SLE se observa un descenso de la amplitud del CMAP mayor al 10%, reflejando un defecto presináptico. Como 2, la estimulación repetitiva a alta frecuencia, en este caso 20 a 50 Hz, o tras ejercicio breve, que sería la facilitación post-tetánica. En pacientes con SLE se observa un incremento significativo en la amplitud del CMAP, usualmente mayor o igual al 100%. Este fenómeno se denomina facilitación post-tetánica y es caracterizado del síndrome reflejando la acumulación de calcio intracelular en las terminaciones presinápticas. C. Las pruebas de laboratorio. Dentro de las pruebas de laboratorio vamos a tener los anticuerpos VGCC, presentes en el 85 a 90% de los casos. Dentro de los estudios adicionales para la búsqueda de cáncer, vamos a poder tener la tomografía de tórax
o la PET. Ahora vamos a entrar dentro del diagnóstico diferencial, en el cual vamos a tener la miastenia gravis. Va a ser una diferencia clave de la miastenia, suele empeorar con la actividad y afecta a los músculos oculares. También vamos a tener la polineuropatía, como en la diabetes, miopatías inflamatorias, poliomiositosis, dermatomiositosis. Ahora, dentro del tratamiento, vamos a tener el control de síntomas. En este caso vamos a utilizar diaminopiridina, que este medicamento va a mejorar la liberación de acetilcolina. Después vamos a tener otro medicamento que va a ser la piridostigmina. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero su eficacia va a ser limitada con este medicamento. Después vamos a pasar a otro tipo de terapias, como las terapias inmunomoduladoras. En este caso, uso de corticoides, inmunoglobulina intravenosa y en casos más graves la plasmaféresis. Después, en el tratamiento del cáncer, si es paraneoplásico, la quimioterapia, radioterapia mejora indirectamente los síntomas del LEMS. Como tal, su pronóstico en el paraneoplásico va a depender del tratamiento del cáncer subyacente. Sin tratamientos el pronóstico es desfavorable. En el que es idiopático va a mejorar con el tratamiento inmunosupresor. Y como conclusión, damos que el síndrome de Lambert-Eaton es un trastorno complejo pero tratable. La detección temprana, especialmente en casos asociados a cáncer, es esencial para mejorar el pronóstico. Gracias.